tigers know their stripes. Yes, tigers know their game. But we are all so busy thinking people look at us. En ocasiones aquella ilusión que teníamos se hizo realidad. En otras, la verdad, la ilusión fue una decepción luego. En algunas ocasiones terminamos llorando e incluso dijimos, no queremos saber más nada de los Reyes, lo olvidamos para siempre. Tenemos gran parte de nuestra infancia vinculada a aquel juguete que nunca tuvimos, que probablemente nos dolió más que tantos y tantos como llegamos a tener. En todo caso, los juguetes están muy vinculados a nuestra infancia, siempre. Diríamos que hay otros que han tenido los juguetes siempre presentes, como por ejemplo quien está con nosotros, José Antonio. José Antonio, ¿el primer juguete que recuerda cuál fue? El primer juguete que recuerdo es un coche teledirigido, de los de cable, de los primeros que vinieron a España de plástico rígido en los primeros años 60. ¿Y le traían a José Antonio todo lo que pedía a los Reyes? Uy, qué va. Por desgracia, a mí y a la mayoría de los niños de nuestra generación eran las cosas muy contadas, muy escasas, pero muy apreciadas. ¿Cuál lloró de los que no tuvo? ¿Cuál quise haber tenido? Hombre, eran tantos, porque la concepción era totalmente diferente a lo que vemos hoy día con cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Eran 1 o 2 juguetes que tenías que aguantar con ellos desde que empezaba Reyes hasta el año siguiente. Entonces te gustaban cualquier juguete que no tenías tú, que lo tenía un amigo tuyo. Y ahora, ese niño mayor que sigue todavía coleccionando juguetes, ahora, ¿cuál quiere en su colección o tras cuál anda todavía? Es la pregunta, esa pregunta, la respuesta es bastante difícil, porque somos los coleccionistas, en este caso, como buen coleccionista, dicho con humildad, la voracidad es bastante insaciable. Siempre estamos detrás de una pieza deseada, anhelada, sobre todo escasa o a veces única, y cuando la encontramos ya estamos pensando en otra pieza, que disfrutamos muy poco de la pieza que llevamos tanto tiempo detrás de ella. ¿Cuál es el Picasso, el Van Gogh o el Dalí que más cotiza en este mundo de la creación de ilusiones a través de los juguetes? Sí, es muy curioso el juguete español, sobre todo la edad de oro del juguete español, el juguete de hojalata, que es el periodo comprendido desde el año 1918 hasta 1936. Hay piezas, tenemos el emblemático Bugatti, un coche que fácilmente supera los 6.000 euros, un coche de 50 centímetros de medidas, y es, por ejemplo, podemos decir que es una de las piezas talismanes que cualquier coleccionista le gustaría tener algún día en su colección. Sí, vamos a ver uno de los juguetes que primero tuvo, uno de los juguetes que pasó a la posteridad de su infancia. Por ahí lo tenemos, con un coche. Sí. Ese coche que, bueno, era ya pasear por ahí siendo la envidia de los demás niños, de los vecinos. Sí. Porque eso no se lo traían a todos los Reyes, ¿eh, José Antonio? Sí, aquí hay que hacer una apreciación, y es que se observa en la foto cómo se ven los zapatos de las niñas que están observando por la novedad que supone el coche, pero también tengo que decir que lamentablemente el coche no era mío, era el fotógrafo, que era muy típico, que inmortalizara esa instantánea. También es cierto que me comentaron que al parecer quedé tan fascinado del coche que durante a lo largo de la mañana me lo dejó por lo menos disfrutarlo en parte. Ese coche y el caballo de la torera lo utilizaron muchos niños para pasar a la posteridad. Sí, ¿no? también. Vamos a repasar algunos de esos juguetes que están en una de las colecciones más destacadas. Durante un tiempo se exhibió en el Café Español, en Oviedo, y desde luego fue una de las grandes exposiciones en cuanto a la gente que acudió y que le sorprendió mucho el cuidado de todos esos juguetes y, claro, ese vistazo hacia atrás que uno recuerda vinculado a la hojalata, a aquellos primeros materiales. Hablamos de la edad de oro del juguete. Sí. ¿Cuáles son? Vamos a ver primero unos teatrillos. El teatrillo, ¿quiénes son los que construyen teatrillos? Y era, me imagino, algo muy selecto, no todos tenían teatrillos en casa. Sí, era muy selecto, y luego era un juguete muy avanzado. Todo se debe gracias al ingenio y a la creatividad que siempre tuvieron, la sensibilidad de los catalanes, en este caso eran Seix y Barral, o también Palucier o la Casa Borràs, que fueron los que tuvieron la sensibilidad a principios del siglo XX de crear estas piezas en forma de teatro, son juegos educativos o didácticos que fueron una auténtica novedad y que están en los mejores museos del mundo representados.
obras de arte, esos teatrillos que estamos viendo ahí, verdaderas obras de arte. Pero ahora ya no se hacen tanto los teatrillos, ¿o sí? No, a lo mejor hay alguna réplica, pero se ha perdido por completo todo el juguete que era el juguete educativo, el juguete instructivo, creativo. Está totalmente en desuso y hoy día no es ni mucho menos lo que más vende, como todos sabemos. Desde luego, una de las reinas, o la reina siempre ha sido la muñeca. Sí, por supuesto. La muñeca siempre. ¿Cuándo aparecen las primeras muñecas? ¿Y de qué materiales? ¿De porcelana? ¿Con qué se construían esas primeras muñecas que paseaban las niñas como si fueran hijas propias? Sí, bueno, en España concretamente fue a principios del siglo XX, finales del XIX, sobre 1870, 1890, viene todo de la zona de Alicante, y el material que utilizaba normalmente era el barro, porque era la arcilla, era lo que más abundaba por esa zona, sobre todo en la zona de Castalla y en la zona de Onil. Es ahí un poco el inicio de la muñeca en España. La reina de las muñecas durante una época fue Mariquita Pérez, que vuelve a estar de moda. Cada X tiempo vuelven a aparecer nuevas réplicas de la Mariquita Pérez. ¿Quién fue el padre o la madre de Mariquita Pérez? Sí, fue algo increíble. Estamos hablando del año 1940, en plena posguerra. Tenemos que situarnos, pensar que la Pepona, que eran cualquier muñeca que no tenía nombre, valía 5 pesetas frente a las 100 pesetas que valía una Mariquita Pérez. Entonces, cuando a un artesano de Onil le encargaron por la creatividad, o en este caso a través de dos socias, que una de ellas era la familia Luca de Tena, los del ABC durante tanto tiempo, le dijeron que por favor, que querían que les hiciera una muñeca que costaba 1.000 pesetas de la época, 100 pesetas de la época. Pues pensaban que estaban realmente chifladas y que estaban fuera de lugar. La realidad fue que en un mes se agotaron todas las existencias. Ahí vemos una. Sí. ¿Quién es la señora que lleva, o la niña, que llevaba esa mariquita? ¿Qué mariquita eres? En este caso es la niña que porta la muñeca es familiar, es Celina Bros Fernández. Era de las pocas niñas afortunadas que podían permitirse el lujo. Estamos hablando del año... La Mariquita Pérez nació el 11 de noviembre del 40, y esta es una mariquita que posiblemente sea del año 43, de la primera época, y era muy típico. Era un juguete para que las niñas, una muñeca para disfrutar de ellas, pero también lo tenían como un objeto de culto. Lo ponían en una repisa cuando acababan de jugar, y allí la tenían, y era muy habitual el hacerse la foto para retratar el momento y la historia, ¿no? Juanín Cadete, ¿que era el novio o el hermano o el amigo? Debido al éxito de la Mariquita Pérez, a continuación crearon un hermano. En este caso era Juanín, el hermano de la Mariquita Pérez. Vamos a ver algunas de esas muñecas que forman parte de la colección de José Antonio Quiroga. Muy bien. Está con la capa de Caperucita Roja es la misma que vimos a la niña. Ah, o sea, la de Caperucita Roja... la que va con la capa de Caperucita Roja es la misma muñeca que lleva la niña, en blanco que lleva Celina Bros. Es la misma. Y de ese vídeo que veíamos ahí con algunas de las obras de la colección, todas esas, ¿cómo llegan a una colección? Bueno, pues comprándolas o por amigos que dicen, pues si tengo yo en casa un juguete, una muñeca, y te la voy a dejar. Yo creo que la mayor parte los juguetes los hemos ido tirando en una de tantas mudanzas o en una de tantas necesidades que hemos tenido en casa de más espacio. Sí, efectivamente, y más el coleccionismo mío, que es desde el año 1960 hacia atrás, más bien comprende un siglo hacia atrás. Son juguetes que la mayoría de las personas no los conserva, por desgracia, en sus domicilios particulares, porque efectivamente cuando ha habido una mudanza lo primero que se ha tirado son los juguetes. Entonces las formas de poder adquirirlos pues son de las más variadas y de las más variopintas. José Antonio, el cambio de materiales, cuando llegó el plástico supuso una renovación, porque hasta ese momento los coches eran, por ejemplo, los coches de juguete
juguete o los trenes eran sobre todo de hojalata o qué otros materiales se usaban, latón. Sí, sobre todo, vamos, los coches es la hojalata, que está compuesta por 2 metales, el hierro que le da resistencia y por encima una capa de estaño para preservarlo del gran problema de la hojalata, que es la humedad. Estuvieron en España hasta el año, aproximadamente hasta finales de los años 40. En el año 48 es cuando vienen las primeras máquinas y empieza a haber una transformación, que empiezan los coches de hojalata empiezan a pasar al plástico rígido hasta ya el año 60, que ya es cuando el juguete pierde su encanto y es cuando el juguete empieza a ser industrial del todo, y ya es un poco el tope que yo me marco en mi colección. O sea, ¿de qué época a qué época abarca la colección entonces? Sí, es desde 1860, que es un poco el inicio, los albores del juguete en España, hasta antes de 1860 todo era totalmente rudimentario y primitivo, hasta el año 1960, que como digo es cuando entra el plástico, ya es cuando pierde un poco todo el encanto, toda la singularidad y toda la belleza del juguete hecho artesanalmente. Es curioso que habiendo, lo leíamos en el libro que se editó en el catálogo de recuerdos de Una ilusión, que como habiendo tenido pues empresas del acero, de la hojalata, en el País Vasco y en Asturias, sin embargo aquí no fabricamos juguetes. Sí, es una cosa muy curiosa, que tendría que ser en el País Vasco y también en Asturias, donde se empezaran a realizar los primeros juguetes, y el 90% del juguete ha venido todo de la provincia de Alicante, que en cuestión de acerías no tiene ninguna vinculación. ¿Y por qué fue? ¿Hay alguna...? Bueno, ¿porque alguien lo importó por allí, llegó por el mar? Sí, no, fue una cosa muy curiosa. Ibi era una pequeña población a principios de siglo que se dedicaba a las labores, la gente se dedicaba a las labores agrícolas y sobre todo, como todos conocemos, se dedicaban a la venta de helados por todo el territorio nacional. Siempre de pequeño tenemos la imagen, que lo seguimos viendo muchas veces, de ver una furgoneta vendiendo un heladero que es de Alicante, y en este caso concretamente de Ibi. Entonces había una familia de hojalateros, los hermanos Payá, que en el año 1902 lo que hacían eran los recipientes metálicos que servían para los heladeros para preservar el hielo, y en este caso empezaron ellos con los propios materiales, con la hojalata, empezaron a hacer pues pequeños utensilios, pequeños juguetes para las niñas, menaje de cocina. Empezó a tener un éxito tan grande que fue cuando empezaron a diversificar y sobre todo a cambiar el tipo empezaron a cambiar el negocio que habían comenzado, y es así la historia de cómo ha empezado el juguete en España, básicamente gracias a la familia Payá. A una diversificación del negocio del helado. Sí, por supuesto. Pues además ya son familias y apellidos que nos suenan. Sí. Las muñecas de Famosa, esas que se dirigen al portal, esas venían de O'Neill también, sí, ¿no? También, por supuesto. Fue Famosa, que es la abreviatura en este caso, de fabricantes agrupados de muñecas de O'Neill. Se constituyó en el año 57 por unas cuantas empresas. Fue la famosa que llega hasta nuestros días. Incluso se beneficiaron de los primeros anuncios de la televisión. Quien no conoce el anuncio de las muñecas de Famosa se dirigen al portal, ¿no? Y también es cierto que incluso en O'Neill ha sido un éxito tan grande el tema de la muñeca, que dicen que es la única ciudad del mundo que tiene un monumento dedicado a la muñeca, en este caso a la muñeca de Famosa. Los trenes y los coches, desde luego los niños querían todos tener trenes, coches. Ese es otro apartado de la colección. Vamos a ver algunos de esos coches que forman parte de ese tesoro que tiene de los juguetes José Antonio Quiroga. Muy bien. Estábamos viendo una colección de coches y comentamos que con un chasis hacían distintos modelos. Sí, era impresionante, a pesar de la precariedad con la que contaban, más teniendo en cuenta la guerra civil, que afectó sobremanera a la fabricación del juguete de hojalata, porque terminada la guerra, el juguete, la hojalata, se utilizaba para otros menesteres, y es increíble cómo eran capaces con el mismo chasis del juguete hacer hasta 2
12 modelos diferentes de automóviles, como hemos visto. De todos esos vehículos, de todos esos también juguetes que estamos viendo, ¿cuáles son los que más han sorprendido fuera de España? Me imagino que hay coleccionistas extranjeros en otros lugares, pues en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. ¿Cuáles son los países que tienen más tradición creativa en el juguete aparte de España? Sí, por supuesto, los pioneros, aparte de los americanos, que son coleccionistas por naturaleza, en Europa podemos hablar de los alemanes, que lo mismo que en España podemos hablar de 2 museos de cierta envergadura. En Alemania pues hay 15, 20 museos del juguete, o Francia, que existen también 10 o 15 museos, y son países que tienen una cultura mucho más arraigada y que consideran en este caso que el juguete que forma parte de nuestra historia y que es con eso y que efectivamente merece el estar representado en museos y se vive de otra manera totalmente diferente. ¿Alguno de esos coleccionistas le ha pedido precio por la colección a José Antonio o por algunas de las piezas? Si tuviéramos que catalogar como piezas exclusivas o las más difíciles de encontrar de las que estamos viendo, ¿cuáles serían? Hay piezas que podríamos decir que si bien que no son únicas, sí pueden ser irrepetibles. Tenemos que tener en cuenta que la fabricación era tan artesanal que nunca yo me he encontrado con 2 juguetes que, a pesar de ser el mismo juguete, no son iguales, porque es una fabricación artesana. Podemos hablar, dentro de las muñecas, contamos en la exposición con un Juanín, el hermano de la Mariquita Pérez, que está vestido de torero, y es el traje que hacía la mejor costurera que había en España, que le hacía los trajes de luces a Manolete. Entonces tenemos que tener en cuenta que si el muñeco valía 100 pesetas, el traje valía 500 pesetas, con lo cual si el muñeco prácticamente era prohibitivo para una familia media de este país de los años 40-50, el comprar el traje estaba fuera de lugar. Entonces los pocos ejemplares que se pueden contemplar los tienen los americanos, que con motivo del aperturismo en los años 50, cuando venían a España a ver las corridas de toro o de turismo, compraban esas piezas y se las llevaban para sus países. Estamos viendo también otros momentos históricos de la familia de José Antonio. ¿Quién es este señor que vemos ahí, orgulloso con su bicicleta? Me imagino que esa no es prestada, esa se la tenían los Reyes. Sí, era muy normal el Día de Reyes, que efectivamente este fue el Día de Reyes, el que estuviera el fotógrafo para inmortalizar el momento. En este caso se trata de Manuel Monte, el padre de mi mujer, y una gran persona. Bueno, y muy conocido además, fue jugador de hockey de los primeros que hubo en Asturias, de hockey sobre patines. Vamos a seguir viendo ahí, esa es su mujer, la de la derecha, con los Reyes. ¿También ella ha aportado sus juguetes a la colección o colabora ahora en la búsqueda de esas joyas? La verdad, colabora y está de acuerdo y asiente el coleccionismo que estoy yo realizando. Este es otro familiar, en este caso. ¿Y qué juguete tiene ahí? Sí, tiene es una lancha de hojalata, que además es muy curioso, enfrente, aunque no se vea muy bien, hay un pequeño estanque, y dice que fue hacerle la foto, ponerla en el agua, y a la hora dejó de funcionar. Era muy típico y muy normal que fueran los niños al campo San Francisco con las lanchas, les daban la cuerda y empezaban por allí a probarlas, ¿no? Y ya se comprueba que volcaban. Sí. Muchas de ellas que flotaban un instante. Otra foto que tenemos ahí, esa ya más actual. Sí, Estelia, mi hija, que ahora mismo tiene 6 años, ha coincidido mi coleccionismo cuando yo he empezado casi con su nacimiento, y pues está totalmente integrada. Aquí estamos observando cómo me ayuda a limpiar los juguetes de hojalata que acabábamos de comprar antes de pasar a la repisa. Así que ella ayuda a limpiar, y es una manera también de disfrutar el juguete. Sí, porque por supuesto. El juguete, cuando han pasado tantos años, muchas personas cuando veían esos juguetes en la exposición probablemente lamentaban no haber conservado los suyos y haberlos conservado también. Sí, la mayoría de las personas es el sentimiento que tienen cuando salen de la sala de la exposición. Aparte que muchos te comentan que es impagable el que puedan ver una exposición que de repente empiecen a recordar 50, 60 años atrás. Es sencillamente la memoria visual de nuestra infancia. Vamos a recordar, por ejemplo, aviones, barcos, futbolines, el cine, todo eso está en la colección de José Antonio. Sí, porque es una colección que posiblemente se distinga de cualquier otra colección, o de la mayoría, mejor dicho, de las colecciones existentes en la variedad.
depuis quelque temps. Oh, vous parlez qu'il est feignant, c'est une marmotte, un ramolli, une banque à pion, c'est jour et nuit, quand il s'éveille. Un futbolín y veíamos antes otras joyas, ¿no? Sí, el futbolín es curioso. El futbolín fue inventado por un español. Esto es plástico rígido, el primer plástico que vino a España. ¿Son primeros juguetes de plástico? Sí, los primeros. Estamos hablando de juguetes de los años 49-50. Este es el primer cine sonoro que vino a España en el año 36, que incorporaba además de movimiento sonido. Soldaditos de plomo. También, en este caso sí, de plástico y también los hay de plomo. Este de los primeros. Y veíamos un autogiro, ese autogiro tenía pinta de ser una obra maestra de la colección juguetera. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que cualquier cambio económico, político, social que había en aquella época y que sigue habiéndolo hoy día está reflejado en un juguete. Concretamente ese autogiro se fabricó a continuación del descubrimiento de Ricardo de la Cierva. Vamos a repasar ahora, como hacemos siempre, en Ahora Recuerdo, el test. Vamos a dejar los juguetes a un lado o vamos a ver si queda algo dentro de José Antonio de esa ilusión relacionada pues con la infancia, con los juguetes, con todo lo que aporta la ilusión. Un libro para recordar. Un libro, El viejo y el mar, de Ernest Hemingway. ¿Y por qué ese libro? Si lo quisiera, hombre, siempre me fascinó un poco como un pescador, un viejo pescador que estuviera durante casi 90 días sin capturar ninguna presa, que fuera el hazmerreír del pequeño pueblo y que animó por un niño esa constancia, esa tenacidad. Por fin apareció el pez más grande que nunca se imaginó, y cuando estaba llegando a puerto de repente le aparecieron, como todos sabemos, unos tiburones que lo único que le dejaron fue el esqueleto. Y sobre todo, pues un poco, si lo aplicamos a los juguetes, esa tenacidad, esa constancia, esa paciencia que la mayoría de las ocasiones estás buscando y nunca encuentras esa pieza, eres el pescador, pero eso que decíamos antes, en el momento que encuentras esa pieza soñada, no da tiempo a saborear porque hay que buscar otra. Pasas a ser el tiburón, ya estás esperando en coger otra pieza. Otra, cierto. Una película que tenga ahí sus imágenes más presentes. La vida es bella, también muy relacionada con el coleccionismo. Un poco la infancia. Sí, cómo el Holocausto quiso su padre que fuera un juego para el niño. Cierto. ¿Una ciudad que no sea asturiana? Barcelona, sin dudarlo. También muy relacionado con los juguetes en la actualidad, por ser tan innovadora, tan vanguardista, tan cultural a la cabeza posiblemente de... Digamos que los teatrillos con Seix Barral habían nacido allí, buenas obras maestras. Sí, pero no olvidemos, por ejemplo, que tuve ocasión estos días de hablar con él, que todavía siguen haciendo los juguetes Borràs, que llevan más de 100 años fabricando juegos, fabricando ilusión. Magia Borràs fue el más famoso de todos los juegos Borràs, y todavía he tenido ocasión de hablar ayer con el continuador, con el nieto, y ya llevan 106 años construyendo juegos. Ahí sí que permanecen, son sectores industriales que permanecen, familias sí. Heredando los hijos, la labor de sus padres, sí. Es el ámbito de empresa familiar por excelencia, uno de ellos. Sí, por supuesto, que incluso esto que estamos hablando de juguetes Borràs es la primera empresa europea en cuanto a fabricación. Y ya brevemente, dos últimos temas en nuestro test, una canción. María la portuguesa, siempre me pareció... Pero no fue nombre de muñeca, que sepamos hasta ahora. No, ahí sí que no lo puedo asociar con las muñecas. ¿Y un hecho histórico, José Antonio? Posiblemente la caída del muro de Berlín. Desde luego que eso ha posibilitado el reencuentro de familias y probablemente fue el mejor regalo en alguna época de Reyes para algunas de esas familias. Sí, por supuesto. Duda. Muchas gracias, José Antonio, por recordar con nosotros. Gracias a vosotros por haber tenido la gentileza de haberme invitado.